Que Dios les bendiga, amados hermanos. En este día vamos a grabar un episodio que tiene que ver con lo que está ocurriendo prácticamente en el mundo entero. Yo creo que va a ser más de un episodio porque hay muchos temas, hermanos, de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Las guerras, la política, la corrupción, lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Ucrania. Y hay un tema, hermanos, que yo he hablado bastante, muchos capítulos le he dado énfasis a esto. Porque desgraciadamente, hermanos, por culpa de la apostasía, en muchos púlpitos en este tiempo se predica o se enseña que Satanás está derrotado. Y desgraciadamente, hermanos, quien desde un púlpito diga eso, desgraciadamente es un engañador, un hombre turbado, y que por sus dichos se convierte simplemente en un discípulo de Satanás. La Biblia en ninguna parte dice que Satanás está derrotado. Sí dice que sale vencido con el poder del Espíritu Santo. Pero eso no significa, es algo muy distinto, asegurar que está derrotado. Estamos, hermanos, en los últimos tiempos. ¿Ya? Por eso está ocurriendo todo lo que está sucediendo. ¿Ya? Hay hechos que en los próximos años, 2 años, 3 años, 5 años, van a ocurrir. Por ejemplo, varios episodios, capítulos atrás, yo hablé de la caída de Estados Unidos, ¿ya? Que va a ser hecatombe. Y eso es profético, hermano. Porque hay muchas personas, hay economistas, hay eminencias en la ciencia política que se han dado cuenta de que Estados Unidos está entrando en una situación muy difícil. También incluso en un capítulo por ahí, en un episodio, hablé de quién cambió a Donald Trump. Y sucede, hermanos, que porque Dios me ha dado, hermanos, conocimiento. Si Dios me dijo hace 25 años atrás, esto fue a mediados de julio, van a ser, en un mes más, va a ser 25 años. Me dio una orden: defenderás la verdad de mi palabra, declararás la apostasía y darás a conocer la obra de Satanás dentro del Evangelio. Y lo harás conforme al conocimiento que yo te he dado. No temas ni desmayes, porque yo estaré siempre contigo. Bendito Dios. Ahora, hermanos, en muchos capítulos, yo hablo en contra de la teología. Personalmente, hermano, no tengo nada. Lo respeto como persona. ¿Ya? En los últimos años, muchos obispos y muchos pastores han caído en la trampa de Satanás de estudiar teología. Pero yo he dado a saber, hermano, la teología empezó en el Vaticano hace muchos siglos atrás. De hecho, lo he dicho en varias ocasiones, pero como argumento tengo que repetirlo. El Papa, los obispos, los cardenales, casi todos los sacerdotes son teólogos. ¿Se convirtieron al Evangelio de Cristo por haber estudiado teología? No. Al contrario, han engañado al mundo con muchas cosas. Hoy día el que muere lo mandamos al cielo de inmediato. Y yo más adelante voy a hacer un capítulo, voy a demostrar, conforme a la enseñanza de Cristo,
que el que muere no va al cielo, hermanos. Y eso es lo más aberrante que se puede escuchar y asegurar en este tiempo. Jesucristo y los apóstoles nunca hablaron de ir del que muere va al cielo. Si por eso habrá resurrección, por eso viene Cristo a buscar a su pueblo, porque nadie va al cielo excepto Dios en su amor y misericordia. A todos los que han muerto como mártires del Evangelio, de la palabra, como una forma de premiarlo, una forma de decirlo, por su trabajo, por su labor, al morir los ha rescatado de inmediato su alma al cielo. Eso es lo que el apóstol Juan habla en Apocalipsis 5, 6 por ahí, de que vio bajo el altar de Dios. Él no estaba ahí en la tierra, él estaba en el trono de Dios. ¿Ya? Él vio bajo el altar de Dios las almas de los mártires. ¿Ya? Entonces, hoy día, hermano, muere un hermano, una hermana, un pastor, una pastora, un obispo, muere quien muere, incluso, hermano, el mundo, todos. Porque ¿de dónde viene esa mentira? Salió del Vaticano, pues, hermano. Muchos siglos atrás, que el que muere va al cielo. Y los cristianos, pseudo evangélicos, hemos caído en esa trampa de Satanás. Y hoy día muere un pastor, un hermano en una iglesia, y no, yo está en el cielo, en los brazos del Señor. Y la Biblia en ninguna parte dice eso. Porque si las almas de los que han muerto están en el cielo, entonces, ¿a qué viene Cristo? ¿Ya? Dios determinó, hermano, por ejemplo, lo del paraíso, que está cerca del infierno, separado por el abismo, que tuve la bendición, hermano, que el año 2002, en abril del 2002, Dios me mostró ese lugar. ¿Ya? Entonces, allá está el infierno, es un gran precipicio, una gran grieta, como dice, una gran cima, escrito con S, que significa profundidad, escrito con C significa altura. Suena igual, pero se le cambia la primera letra. Ese es el abismo, el lugar donde están prisioneros los demonios, los cuerpos de los demonios, que son muchos millones. Y a este otro lado está el Edén. El lugar de reposo, no el Edén donde estuvo Adán, sino el paraíso. ¿Ya? Por eso, si usted lea Lucas 16, el diálogo que se produce entre el alma del rico que está en el infierno, con el alma de Abraham, que era quien se preocupaba de recibir a las almas ahí en el paraíso, llamado el paraíso, ese lugar, era el alma de Abraham. Y se produce ese diálogo porque la distancia no es mucha. La separación que separa eso es el abismo. Una gran grieta, una gran profundidad. Y ahí están prisioneros los cuerpos de los millones de demonios. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque la teología, hermano, yo espero no cansarme de decirlo. La teología no es de Dios, no fue creada por Dios. Todos los hombres que han estudiado teología han caído en la trampa de Satanás. ¿Ya? En el sentido de que, por eso, hermanos, yo no me canso de decirlo, la teología cambia todas las enseñanzas de Cristo. Entonces, el que sigue a un teólogo, dejan de seguir a Cristo, dejan de ser cristiano, porque cristiano, hermano, es el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Y si sigue a otra persona, entonces, porque sucede, hermanos, por algo hay un valor muy grande, inconmensurable, de cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Entonces, el que no seguir a Cristo significa el que cree en Cristo o seguidor de Cristo. Eso es el cristiano.
por eso somos llamados cristianos. Pero si vamos a seguir a un hombre que tiene mucha sabiduría, sí, pero sabiduría terrenal, hermanos. Y eso lo explica el apóstol Santiago, que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica, pero la sabiduría de Dios es celestial. Entonces, nos encontramos, hermanos, en momentos que se cumplen muchas de las profecías que están escritas, ¿ya? Y nos encontramos a las puertas de una posible tercera guerra mundial. Pero, como yo lo dije en un episodio anterior, en este tiempo, desde Cristo para acá, 2020, desde el nacimiento de Cristo, 1990, 94, 96 años, que Cristo empezó su ministerio. Y de ahí para acá, en estos casi 2000 años que han transcurrido, Dios no ha hecho millonario a nadie. Porque Dios Padre nunca, hermano, eso es digno de entenderlo, nunca va a ir en contra de lo que Cristo enseña. ¿Ya? Entonces, Cristo enseña: no os afanéis en el dinero, en el afán, ¿ya? En los tesoros, ¿ya? Entonces, el pueblo judío, hermano, ¿ya? En esto de todo lo que estamos viendo y viviendo, en el año 1882, allá en Rusia, donde ya en ese tiempo por allá vivían muchos judíos, allá se levantó un color político, el sionismo, ¿ya? Y es un color político de extrema derecha, por darle un nombre, una ubicación en el ámbito político. Es muy similar al neonazi, a los neonazis. Más bien ateo, de un egoísmo extremo. Son ellos nomás. El resto del mundo no interesa, ¿ya? Porque esa es la mentalidad de los neonazis. Esa es la mentalidad del nazismo. Después del año 45, cuando en la Segunda Guerra Mundial se destruyó a los nazis en Alemania, pero muchos hombres han levantado esa corriente política que se llama neonazi. Neonazi, nuevo nazi. Pero la teoría es la misma, ¿ya? Hitler, él odiaba al que no era alemán, ¿ya? Incluso llegó a decir: Dios en el cielo y yo aquí en la tierra. O sea, se creyó un Dios. Pero así fue como terminó. Entonces, esto del sionismo es una corriente política que muchos israelitas han caído en esa trampa. De hecho, hermanos, si en Estados Unidos usted aparta las 200 personas más millonarias de Estados Unidos, más de 150 son judíos sionistas. La familia más millonaria del mundo, que es la familia Rothschild, son judíos sionistas. Y porque ha sido extraordinario como han crecido. Los grandes millonarios del mundo son judíos sionistas. Pero está el egoísmo que hay en su mentalidad, que son ellos. El que no es sionista es su enemigo. Por eso Israel, hermanos, hace una semana comenzó una guerra que no tenía por qué empezar contra Irán. ¿Ya?
¿Por qué? Porque resulta, hermano, que en Estados Unidos todas las fábricas de armas, el Estado no fabrica nada, todas son fábricas privadas. Y la gran mayoría de esas fábricas, los dueños o accionistas, son judíos sionistas. Entonces, hermano, ¿por qué Estados Unidos en los últimos 70, 80 años ha estado involucrado en todas las guerras? Porque en Estados Unidos, hermanos, no manda el que está de presidente. Allá el poder de los capitalistas es muy grande. Ellos han matado a presidentes de Estados Unidos y han puesto ellos, han creado la política a seguir, ¿ya? Si ahí tiene usted muchos ejemplos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los judíos sionistas lo único que les interesa es que Estados Unidos financie guerras. Acuérdese, hermano, en décadas del 60, 70 y 80, esos 30 años, Estados Unidos financió casi todos los golpes de Estado en América. Década del 70 en América, casi todos los presidentes acá en el continente americano eran militares. Habían producido golpes de Estado. ¿Por qué? Porque los dueños, los fabricantes de armas en Estados Unidos, como ellos lo único que quieren es ganar dinero, ¿y cómo lo logran? Vendiendo armas. Y para eso, el presidente de Estados Unidos tiene que involucrarse en muchas guerras. Acuérdese usted de que al 50 y 60 y 70, Estados Unidos estuvo involucrado en Laos, Camboya, Vietnam, Corea y acá en América, en varios países. En ninguna de esas guerras ganó Estados Unidos. En todas salió derrotado. Pero ahí estuvo. ¿Por qué? Porque los fabricantes de armas les conviene que Estados Unidos se meta en guerra para así ellos poder vender las armas. Sí, es una mentalidad diabólica, hermanos. ¿Ya? Entonces, ahora, si vamos a las enseñanzas de Cristo, no voy a leer las citas para no perder tiempo, pero voy a citar lo que Cristo así anuncia. En San Juan 10:10, Cristo dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Ya? ¿Qué es lo que roba? La salvación, que es la bendición más grande que puede el hombre alcanzar. A robar y a matar. En otra parte dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y que el maligno es el que crea las guerras y sediciones. El apóstol Pedro, como 25 años después de la crucifixión de Cristo, en una de sus cartas escribe que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, más o menos 25 o 30 años después de la crucifixión de Cristo, escribe que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra las huestes malignas de las regiones celestes. Y entonces, el apóstol Santiago, hermano, escribe algo muy importante, que la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. Y eso es, hermano, porque no fue Dios el que le dio la ciencia al hombre. Acuérdese usted que allá en el Edén, el dragón, Satanás usó al dragón para poder hablarle a Eva, hacerla comer del fruto prohibido, y luego ella le convida a su marido Adán de ese fruto. Y así fue como ellos lograron que con eso se le abrió los ojos. No es que estuvieran ciegos, es que era tal su santidad que no veían nada malo con sus ojos. De hecho, ellos estaban desnudos
pero no veían su desnudez. ¿Cuándo lograron ver su desnudez? Luego de comer el fruto, y se avergonzaron y se cubrieron con hojas, y ahí fue con donde Dios descendió y les proveyó de pieles para que se cubrieran, ¿ya? Y los castigó sacándolos del Edén, y les quitó la santidad, que tal vez, porque hay un tiempo, hermano, bíblicamente que no está contado. Cuando Dios hizo a Adán, y Adán estuvo un tiempo solo, dice la Biblia. Luego decide Dios hacerle una compañera. Y ahí es cuando, hermanos, cuando ya hace a Eva y se la trae a Adán, y Dios ahí se goza, y como dice, y vio Dios que era bueno, y ahí Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Y ahí se produjo, hermanos, un misterio muy grande, que si Dios no podría hablar de ello. Ahí hubo una multiplicación. Varios o muchos Adanes y varias o muchas Evas. Al Adán y Eva original, Dios los colocó ahí en el Edén. Pero a los cuerpos de Adán, que fueron multiplicados, y a los de Eva, que fueron multiplicados, a ellos les entregó la tierra y el mar con todo lo que produce. Y por fuera del Edén, ellos se fueron, como toda generación, multiplicando. De esas multiplicaciones, de esas generaciones, era la mujer que mucho tiempo después conoció Caín, porque Caín, cuando mató a Abel, Dios lo condenó, lo expulsó de esa tierra y se fue a tierras lejanas, y por allá conoció a una mujer, engendró un hijo y construyó una ciudad. Eso nos da a saber que había ya multitudes en la tierra, ¿ya? Entonces, el tiempo que Adán estuvo en el paraíso desde que Dios lo hizo hasta su caída, pudieron haber sido decenas de años, varios siglos, incluso hasta varios miles de años. Porque cuando Caín se fue a tierra lejana, por allá conoció a una mujer, engendró un hijo y construyó una ciudad. O sea, ya habían muchos hombres y mujeres sobre la tierra. Entonces, hermanos, bueno, y todos sabemos lo que pasó después, que hasta el 1300 y tantos años después de la caída de Adán, vino el diluvio, y Dios termina todo, y Noé y Dios preparó a la familia de Noé, sus mujeres, sus 3 hijos y las 3 mujeres, 8 personas, y que vivieron como 300, Noé vivió como 350 años después del diluvio. Entonces, hermanos, todo esto tiene que ver con Dios a este ángel tan especial, que al rebelarse contra Dios, Dios decidió, cuando mucho tiempo antes, cuando fue creado, Dios separó toda su creación de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, las separó en 3 partes y le entregó una de esas 3 partes a este ser llamado Luzbel, ¿ya? Y por mucho tiempo, no se puede hablar de años porque en el trono de Dios, en el espacio, los años no transcurren. Eso es aquí en la tierra. La ciencia lo ha explicado, en el tiempo, en el espacio no transcurre, porque aquí en la tierra, ¿quién regula el horario? El sol, ¿ya? En el trono de Dios no hay un sol rigiendo el tiempo, ¿ya? Allá tampoco existe la noche, porque escrito está que la luz del Cordero lo alumbra todo, ¿ya? Entonces, este ser, al ser convertido en Satanás, Dios le entrega la tierra, ¿ya? Por 7000 años, que se cumplirán al final del milenio. Ya estamos cercanos al 5000,
cercano al 5900, desde la caída de Adán. ¿Ya? Y por lo tanto, si en Apocalipsis capítulo 13 dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, Apocalipsis fue escrito en el año 96, o sea, hacen 1900 y fracción años que fue revelado el Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, ya transcurrieron 1900 años. Y actualmente, en estos días que están transcurriendo, nunca como ahora, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Porque Satanás sabe que va a venir Cristo a buscar su pueblo. Luego, unos poquitos años, después viene la batalla de Armagedón, y ahí Satanás va a ser lanzado. Él en ese va a estar prisionero, ¿ya? En el abismo, porque va a ser atado por 1000 años. Pero los demonios que van a luchar contra el pueblo de Dios, los demonios van a ser también lanzados al lago de fuego, que va a ser creado al sur de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, hermanos, Satanás está como desesperado y lo único que quiere es destruir al hombre. Y tenemos que entender que en Ezequiel 28 dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que se sea oculto. Satanás, hermano, sabe la descendencia de cada uno. El pueblo de Israel, que son 12 tribus, Satanás sabe a qué tribus pertenece. Entonces, como él lo único que quiere, él sabe que Israel siempre fue el pueblo predilecto de Dios. Pero como el pueblo de Israel nunca decidió creer en Dios, ni seguir a Dios, ni menos a Cristo, porque de hecho ellos mataron a Jesucristo, el Hijo de Dios, hace 1990 años aproximadamente. Por lo tanto, es el tema de por qué Satanás está haciendo lo que está haciendo. Miren, hermanos, hay muchos hombres que por su profesión, yo he conocido muchos jóvenes que tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad, fueron abogados, ingenieros, doctores, porque Dios al hombre le dio el libre albedrío, hermano. El hombre puede estudiar lo que quiera, siempre y cuando Dios se lo permita, ¿ya? Pero el producto de su trabajo hace que el hombre crezca. Puede llegar a tener muy buenos autos, una gran casa, ganar mucho dinero. De hecho, hay muchos hermanos que se han convertido en empresarios. Pero eso no es porque Dios se lo haya dado. Porque, como dije y lo he dicho muchas veces, Dios Padre nunca se va a contradecir con lo que Cristo enseña, ¿ya? Y Cristo fue claro: no os afanéis por hacer tesoro en la tierra, ¿ya? También en Lucas dice que el hombre no puede amar a Dios y a las riquezas, porque o amará a Dios o amará a las riquezas. Tenemos una historia cuando en algunos de los pueblos donde andaba Cristo, y siempre había una multitud que le seguía, se encuentra con un joven. Y era un joven muy rico, ¿ya? Y el joven le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Cristo le dice: guardar los mandamientos. Y el joven le responde: eso lo he guardado desde mi niñez o mi juventud, algo así.
Y Cristo lo mira y le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Como el joven era de una familia muy rica, se fue triste porque no estaba en su mente deshacerse de sus riquezas. A eso nos da a entender más las otras enseñanzas. Que Dios, hermano, en este tiempo no ha hecho millonario a nadie. A nadie, ni siquiera al pueblo de Israel. Entonces Satanás, hermano, ha intervenido ahí. ¿Por qué la política de los sionistas es de extremo en extremo ser egoístas, soberbios, ajenos al propósito de Dios? ¿Ya? Y eso viene de Satanás, hermano. ¿Ya? Porque por eso ellos fabrican armas y lo único que les interesa es que las armas, venderlas. Y para venderlas tienen que haber guerras, por hermano. Por eso Cristo dijo que las guerras venían por el enemigo. ¿Ya? Porque, claro, actualmente estamos a las puertas de una posible tercera guerra mundial. Pero como lo he dicho otras veces, puede que lleguen algunos países a enfrentarse, pero no va a ser realmente una tercera guerra mundial, porque Dios no lo va a permitir, hermano. Porque morirían muchos niños, muchos hombres y cristianos. Entonces eso va contra los propósitos de Dios. La tercera guerra, gran guerra mundial, va a ser 5 o 7 años después del arrebatamiento, allá al sur de Jerusalén, en la batalla de Armagedón, ¿ya? Donde ahí va a guerrear Israel, los países de la OTAN, Estados Unidos, contra los ejércitos celestiales. ¿Ya? Hacia allá va todo. Así, ese va a ser el final del pueblo de Israel. ¿Ya? Porque ahí va a quedar Jerusalén completamente destruida. ¿Ya? Porque así, ese es el propósito de Satanás. Destruir a quien él sabe que los israelitas y los descendientes de las 12 tribus son el pueblo predilecto de Dios. Pero hay un hecho, hermano. 420 años antes de Cristo, Dios cortó toda ayuda, toda misericordia del pueblo de Israel por castigo. Ahí es donde entra la profecía de las 70 semanas, 70 semanas que simbolizan, ¿ya? 7 años cada semana, son 70, son 490 años. Como ya 490, por eso se cumplió el año 70. Más los 420, ahí tenemos los 490 años. El castigo más grande que recibió el pueblo de Israel, que estuvo sitiado 2 años por los ejércitos romanos a cargo de un general de nombre Tito. Y fue tal el asedio, hermano, porque no podía entrar nadie ni salir nadie. Se les terminó la comida, se les terminó el agua, todo. Y al final, hermanos, las mujeres cosieron a los cuerpos de sus propios hijos para hacer comida en el asedio. Y esa profecía está en Lamentaciones de Jeremías, donde Dios le muestra al profeta todo eso. Entonces, hermanos, mire, hay una profecía
en el libro bueno de Enoch. Ese libro el que fue encontrado en 1850 en un viejo monasterio en Etiopía. Está el libro que escribió Enoch y una copia traducida al etíope. Esos dos libros fueron encontrados y están guardados en una biblioteca en Egipto, en la biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Pero también hay muchos escritos que se le atribuyen a Enoch y allá que son de antigüedad, fueron encontrados como en 1300, como 300 años antes de Cristo, pero no hay ninguna certeza que hayan sido escritos por Enoch, ¿ya? Pero sí el libro que fue encontrado en un viejo monasterio. Y en una de esas profecías que están escritas ahí, Enoch habla de que hay desde la caída de Adán hasta el juicio final, que será después del milenio, son 7000 años. Pero él dice que el arrebatamiento, no rapto como los engañadores así lo afirman, el arrebatamiento de Cristo será dentro de la primera mitad del siglo XXI. Estamos en el primer cuarto del siglo XXI, el año 25. En 25 años más, hermanos, llega la primera mitad del siglo XXI. Por lo tanto, hermanos, como por supuesto no dice fecha, ni día, ni año, pero dentro de la primera mitad, y de acuerdo al cumplimiento de las profecías, posiblemente, entiéndase hermano lo que voy a decir, posiblemente el arrebatamiento sería dentro de los próximos 12, 15 o 20, 22 próximos años. Hay muchas cosas que están por suceder y van a ocurrir. Hermanos, Cristo en San Mateo 24, capítulo 24, versículo 21, dice, ahí anuncia que antes del arrebatamiento habrá una gran tribulación. Así lo dice el versículo 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo nunca antes ni la habrá después. Pero como hermano, lo he dicho muchas veces, los teólogos cambian todas las enseñanzas de Cristo porque la teología, hermanos, no es de Dios, está bajo el poder del anticristo. ¿Ya? El anticristo, hermanos, es el demonio más poderoso que tiene Satanás. Por eso lo puso a cumplir esa misión de levantarse en contra de todo lo que enseña Cristo. Y como ya un par de veces antes lo he dicho, el anticristo fue uno de los 3 arcángeles más poderosos que creó Dios. Fue compañero de Gabriel y de Miguel. Cuando Dios dividió en 3 porciones toda su creación, él se quedó con Gabriel y Miguel, y el tercero pasó a formar parte de Luzbel. Ese es el que se conoce como anticristo. Dios borró su nombre, y lo que Dios borra, lo borra para siempre. Y Dios se quedó con Gabriel y Miguel. Hay millones de arcángeles, pero son grados menores. Los más poderosos y principales son Gabriel y Miguel. ¿Ya? Entonces, hermanos, ese demonio poderoso es el que insta a cambiar todas las enseñanzas de Cristo. Ya dijimos que en San Mateo 24, 21, Cristo dice que habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido nunca antes ni la habrá después. Y por supuesto en el versículo 29, ahí dice, y después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora, los engañadores, hermano, han inventado que hay un rapto invisible y que nadie va a ver nada, y esta parte la ponen como una para la segunda venida de Cristo. Una segunda ocasión. Hermano, en la venida de Cristo se producirá la próxima resurrección, el arrebatamiento, se termina el Evangelio para siempre, el Espíritu Santo va a ser levantado de la tierra. Esos 4 acontecimientos muy grandes. Nunca más estará el Espíritu Santo sobre la tierra como está hoy. Entonces, hermanos, por lo tanto, queda claro, Cristo enseña que la gran tribulación es antes del arrebatamiento. Los instrumentos de Satanás, porque no puedo decir otra cosa, hermano, ¿ya? Sí, mire, yo hace años conozco a Armando Lucin, a un pastor y teólogo chileno, Salas, Darío Salas, hace 30 años que lo digo, o tal vez más, en comienzo de los 80, 40 años. ¿Ya? Y ese tiene turbado a todos los pastores de Chile que lo han seguido. 2 veces vine en la década del 96, el verano del 96, estuvo acá en San Antonio. Y después vino por ahí por el 2000 o 2001, vino de nuevamente. Y él turbó a todos los pastores de acá, pues, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Dejaron de seguir a Cristo y para ellos su nuevo Cristo fue Darío Salas. Y Cristo ahí entre el versículo 21 y el 29, que enseña varias cosas de lo que estamos viendo bien, ahí dice que se levantarán falsos cristos y falsos maestros. ¿Ya? ¿Y cuáles son los falsos maestros? Los teólogos. ¿Ya? Porque a mí Dios me ha revelado cosas, hermanos, maravillosas. Ahora, tenemos que entender algo. Dios nunca escogió a los grandes. ¿Ya? Yo soy un hombre de clase media baja. He trabajado los últimos 27 años que llevo aquí en 26 años aquí en San Antonio. Porque el primer año no trabajé en construcción y hace 2 años que me retiré de la construcción. Por lo tanto, son 26 años que trabajé acá en San Antonio como carpintero. Yo lo estudio más alto que tengo, 4º medio y un curso de técnico en construcción. Es todo lo que es mi estudio, ¿ya? Pero Dios, en su amor y misericordia, al llegar acá a San Antonio, me prohibió trabajar en lo que había estudiado. Porque como Él me lo dijo a través de una profeta, quiero sacar de tu mente y de tu corazón todo interés por el dinero. No temas porque trabajarás como en tu juventud de carpintero. No temas porque nunca te va a faltar. Gloria a Dios. Y obedecí, por hermano, porque quiero ser salvo. Porque el que desobedece a Dios difícilmente va a haber salvación. ¿Ya? Dios puso en mí consultarle y de ahí Dios me dio a saber. ¿Ya? Entonces, hermanos, y no me avergüenzo de ello. Al contrario, gracias Señor. Porque trabajé durante 26 años como carpintero. ¿Ya? Y cuando necesité dinero para, por ejemplo, para levantar la radio que tengo, ya cuyo equipo están más adentro, acá en el 2º piso, Dios proveyó. Dios proveyó. ¿Ya? Entonces, hermanos, volviendo al tema principal de este episodio. La obra de Satanás, hermano, existe. Y nunca como ahora, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y miren, hermanos, hace 25 años, esto fue en octubre del año 2000,
En el octubre próximo se van a cumplir 25 años. Dios me dio a saber que Satanás tenía dominio en el 80% del pueblo de Dios. ¿Ya? 25 años atrás. Ahora debe haber llegado al 90, tal vez 95. Porque hay un remanente que Dios no permitió que pastores y hermanos fuesen turbados. Y yo le digo, hermano, en este tiempo, todos los obispos y todos los pastores que han ido a un instituto bíblico a estudiar teología, ya están desechados de Dios, porque dejaron de ser cristianos. ¿Ya? Y eso, hermano, es lamentable. Pero yo soy responsable de todo lo que yo haga. Y todos los obispos y todos los pastores son responsables de todo lo que ellos hacen. ¿Ya? Entonces, hermanos, esto es tremendo. Es tremendo. Pero tengo que seguir diciendo, el que sigue a un teólogo ha dejado de seguir a Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también dijo, yo soy la puerta. Y el que no es puesto por Cristo ha entrado por la ventana. Pues, es una forma de decirlo. Y en este tiempo, hermanos, lo he dicho otras veces, pero tengo que volver a decirlo. Muchos obispos, muchos pastores, no los ha puesto Dios. Porque el hombre está haciendo lo que quiere dentro del Evangelio. Además, Satanás ha puesto el señorío en el corazón y la mente de muchos pastores. Se creen santos, intocables. Y analice usted su vida, pues, hermano. ¿Eh? ¿Qué es lo que están haciendo? Han cambiado la palabra. Tremendo. Entonces, hermano, si Satanás ha atrapado a muchos obispos, ha atrapado a multitudes de pastores, si agregamos todos los países, ¿cuánto más fácil le es meterse en la mente y el corazón de quien no tiene a Dios? Porque la única barrera, hermanos, para evitar que Satanás entre en mi mente, en mi corazón, es tener el Espíritu Santo. Y el hombre que no tiene el Espíritu Santo queda disponible. Y si el pueblo judío, hermanos, ya, los israelitas, sionistas, se han convertido en el afán de las riquezas, han llegado, son los más millonarios del mundo. Pero no es Dios el que los ha hecho ricos. Y eso, hermano, se lo doy por sellado, certificado y firmado. Porque Dios Padre es el que creó la doctrina del Evangelio. Se le entregó a Cristo y Cristo la trajo. Entonces el Padre nunca se va a contradecir con nada de lo que enseña Cristo. Eso, hermano, téngalo por seguro. ¿Ya? Entonces, todo esto, hermano, como el afán de las riquezas. Ahí usted ve la política. Aquí en Chile, hermano. ¿Ya? La corrupción. Todos los políticos son corruptos. Tengo que decirlo porque es verdad. ¿Ya? Y no solo aquí en Chile. En muchos lugares. En muchos. En el mundo, en todo el mundo, hermano. ¿Ya? Sin ir más lejos, en Estados Unidos, no es el gobierno de turno el que manda. Ahí los que mandan son los grandes capitalistas. Porque además, hermanos, allá por el episodio 1 o 2, creo que son, o 3, cuando yo hablo de que Estados Unidos, la caída de Estados Unidos será hecatombe, ahí doy a saber cómo se formó Estados Unidos. ¿Ya?
Y resulta, hermanos, que en el contexto de todas estas cosas, la corrupción en todo el mundo, en lo político, ¿ya? El único presidente que era realmente una gran persona en Estados Unidos fue John Kennedy, pero fue asesinado el año 63. ¿Por qué? Por su política. Él fue el que determinó que en las universidades podían haber hijos de norteamericanos, de blancos, junto con los negros, ¿ya? Incluso puso un ejemplo, que las ovejas cabeza blanca pastaban juntas y vivían juntas con las ovejas cabeza negra, ¿ya? Y él dijo, si los animalitos pueden vivir sin diferencia, ¿por qué no el ser humano? Y esas cosas y varias más le costó la vida, fue asesinado. ¿Y quién cree usted, hermano, que está metido en todos sus poderes? ¿Ya? Entonces, hermanos, analice usted, hermano, las enseñanzas de Cristo. Porque yo quiero, hermano, que usted se salve. Pero para ello usted tiene que seguir a Cristo. Olvídese, hermano, de los teólogos. Porque el hombre, todo quien en este tiempo está siguiendo a un teólogo, ha dejado de seguir a Cristo. Y eso es nefasto. Porque Cristo no viene a buscar a quien le haya dejado. Él viene a buscar a los que estén, como Él lo dijo. ¿Ya? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que significa todos los que tengan a Cristo en su mente, en su corazón, se irán con el Señor. Eso significa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, hermanos, es terrible, porque Cristo lo dijo, por Satanás vienen las guerras y las sediciones. Y es terrible, hermano, porque Israel está recibiendo la cosecha de lo que ha sembrado. Mire, hermano, Israel preocupado de que Irán no tenga armas nucleares. Sin embargo, se cree que Israel puede tener hasta 200 ojivas nucleares porque nunca ha permitido investigación. Porque el poder del dinero, pues, hermano, ¿ya? Si el poder del dinero está gobernando en todo el mundo, esto yo me di cuenta, hermano, comienzo de los años 80, de que el capitalismo tomó dominio del mundo, ¿ya? Se vio acá en Chile y en muchos países más, y por eso es que se terminó la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era de corte político socialista, y a todos los capitalistas no les gusta el socialismo porque el socialismo significa compartir, o el comunismo, compartir, ¿ya? Y por lo tanto, el propósito de esto es que el ser humano no puede tener otro dominio que no sea el del dinero, el poder del dinero, ¿ya? Si nosotros, hermanos, por algo Cristo dijo, no os afanéis por hacer tesoro en la tierra, nuestro tesoro está en los cielos, hermanos, ¿ya? Allá dice, calles de oro. No es mar de cristal, sino como un mar de cristal, ¿ya? Entonces, eso no se espera, hermano, pero para llegar allá, tenemos que ser fiel a Cristo. Hermanos, este episodio ha sido como una presentación de los temas que vamos a ver más adelante.
como fundamentos, porque vamos a profundizar en algún capítulo lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, hermanos, simboliza el imperio romano de este tiempo. Pero Estados Unidos va a caer. Y cuando Estados Unidos caiga, hermanos, y esto téngalo muy presente, cuando Estados Unidos caiga va a caer el dólar. Y como lo dijo Ray Dalio, que es un economista de fama mundial, fue premio Nobel en el 2019, dijo, cuando Estados Unidos caiga económicamente, mostró un billete, este billete dijo, es de $1000, y al lado tenía un pedacito de papel de diario. Va a valer lo mismo que vale este pedacito de papel de diario. Y ese es el comienzo, hermanos, de la gran tribulación. Va a haber mucha escasez, mucha falta de trabajo, ¿ya? Mucha necesidad, porque van a caer todos los sistemas económicos del mundo, ¿ya? Pero yo sé que mi Dios, la mano poderosa de mi Dios nos va a sostener. Porque cuando eso llegue, hermano, van a haber varones llenos del Espíritu Santo que van a hacer una oración y las despensas en el hogar van a ser llenas. Porque eso está escrito, hermano. ¿Ya? Amados hermanos, todas estas cosas tienen que ver con todo lo que viene. Estamos en los últimos tiempos. Hay mucha gente que, aún teniendo casa, se está tratando de hacerse de otra casa. Allá ellos, pero si Cristo viene y nos lleva, todos los bienes terrenales se quedan. Se quedan los muebles, se quedan todo. Yo aquí tengo unos tremendos equipos, ¿ya? Technic, Philips, Sony, pero si para la venida de Cristo aún estoy vivo, todo esto se va a quedar, pero no importa, no importa, ¿ya? Espero poder llevarme a mi hermano Jorge, siempre bromeamos, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Pero eso viene, hermanos, estamos en los últimos tiempos, ¿ya? El hombre está afanado en la riqueza. Este libro bendito, que amo con todo mi corazón, ha sido muy tergiversado. Y eso Dios no lo va a perdonar. No lo va a perdonar, hermanos. Y eso es terrible. Todos los pastores que Dios no ha puesto, Él los va a sacar, los va a quitar. Difícilmente van a haber salvación, porque se metieron en un terreno privado de Dios. ¿Ya? Es tremendo, hermano. Pero usted, hermanito, séale fiel al Señor. Lea las enseñanzas de Cristo, San Mateo, San Juan, que es muy importante, las cartas de los apóstoles, y ahí va a tener todo claro. Olvídese de la teología. La teología, hermano, tiene mucha opinión, estatutos y argumentos de hombre. No hay ningún teólogo en el mundo, hermano, que tenga revelación de Dios. Porque si hubieran tenido revelación de Dios, no habrían estudiado teología. Yo, hermano, por gracia y misericordia de Dios, Dios no me envió a estudiar teología. Dios envió ángeles a enseñarme. Y de todo lo que hablo en cualquier momento, es conocimiento de Dios. ¿Ya? Entonces, hermanito, ese ha sido el propósito de este capítulo. Hablar de lo que estamos viviendo y de lo que viene. ¿Ya? Y cómo Satanás está, hermano, destruyendo al hombre
Porque ese es su propósito. ¿Por qué Satanás odia al hombre? Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, este ser todavía era el ángel más especial que había hecho Dios. Y él vio que el hombre fue hecho muy inferior a él. Y el hombre más pecador de esta tierra, si se arrepiente, Dios le va a perdonar. Pero él nunca lo va a perdonar. Y él sabe que está condenado, que le quedan pocos años para que descienda el ángel del Señor con la gran cadena y lo ate por 1000 años. ¿Ya? Y él sabe que el destino de él será el lago de fuego al final del milenio. Bien, amados hermanos, este ha sido el episodio 19. Y próximamente vamos a grabar el 20, pero el tema va a ser, hermano, cómo los hombres caen en las redes de Satanás. Grandes profesionales, la Comunidad Europea, ya, donde están los países de la OTAN, Estados Unidos, es tremendo, hermano. Ahí vamos a hablar un poco de la corrupción. Ah, sí, hermano. Dios les bendiga. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y tengan todas las más ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.